1868 hasta 1874 y de Avellaneda de 1874 hasta 1880. El objetivo de los tres era la civilización sobre la barbarie. Tuvieron tres ideales: la nación, la constitución y la libertad, entendiendo como nación al conjunto de provincias finalmente unidas, administradas por un gobierno central que los nuclee, que estaría integrado por el presidente. La libertad como un principio fundante del liberalismo y la constitución como un catálogo de reglas que regularían la vida social de las personas y limitan con los tres poderes. En este documental nos centraremos a hablar sobre Sarmiento. Las principales medidas que tomaron para lograr las metas proyectadas fueron: organización del Poder Judicial de la Nación, unificación de la legislación común a través de la sanción del Código de Comercio y del Código Civil, funcionamiento de las aduanas y de las rentas nacionales, unificación de la moneda, unificación del sistema de pesos y medidas, organización de la Administración Nacional y el surgimiento del empleo público, fomento de la educación, creación de escuelas en los diversos niveles de educación, fomento de la inmigración europea, creación de pueblos y colonias, ampliación de la frontera sobre los territorios indios, ocupación efectiva del territorio argentino, aumento del comercio internacional, ingreso de capitales, aumento de la explotación de la agricultura y de la ganadería, crecimiento económico, apoyo a las industrias con créditos blandos, desarrollo del sistema de correos y telégrafos, ampliación de los ferrocarriles, construcción de caminos y puentes. A lo largo de su vida, incluso muerto, Sarmiento ha sido estudiado y ha recibido críticas por diferentes historiadores. La historia oficial lo celebra por su ideología. La historia social lo respeta pero evita criticarlo. En cambio, el nacionalismo lo juzga como un enemigo por haber sido abanderado de la ley número 1420 de enseñanza laica. Arturo Jauretche formula la crítica más profunda con respecto a la función de Sarmiento como ideólogo, literario o como religión o concepción de la oligarquía y los sarmientudos. Además, lo reconoce como un bárbaro, un hombre primitivo. Bueno, el general Roca dio la mejor definición de Sarmiento, considerándolo como un ideólogo. Amaba a la patria, pero no a sus compatriotas. Amaba a la humanidad, pero no a sus semejantes. Amaba la educación, pero no a los profesores. Juan Carlos Bedoya sostiene que Sarmiento se obsesiona con una constitución de ferrocarril trasandino. Además afirma que no solo con el trasandino, sino que también quiere unir los demás océanos y así formar realmente un transcontinental. Bueno, la ley se sancionó en 1872. Bedoya juzga como un desvarío a la exaltación con que Sarmiento se refiere a las posibilidades mineras de nuestra región cordillerana, más que nada la de San Juan. ¿Qué pensaba Sarmiento? Bueno, supone que la civilización está en Europa y la barbarie en América. Por lo tanto, la América no se puede desarrollar y crecer desde ella misma, porque es incapaz e inferior. Para progresar debe importar lo europeo. Cuanto más importe, más civiliza y más destruye la barbarie. Civilizar es implantar lo europeo y destruir lo propio. Bueno, luego civilizar significa desnacionalizar. O sea, en términos más concretos, eliminar al indio, al caudillo, al negro, al mestizo, las experiencias. La civilización es sociedad, progreso, racionalidad europea, crecimiento infinito basado en la colonización de los varones. Y en cambio, barbarie se llama a campo atrás. Son calificados desde la civilización como algo diferente, etapa anterior a la civilización. El gobierno de Sarmiento significa un desplazamiento parcial de la oligarquía mitrista del poder. Algunos aspectos de su presidencia son la aplicación de recursos con mayor sentido nacional en beneficio del interior, criticada por la oposición mitrista del Congreso, importantísima política educacional con creación de escuelas en el interior. También debe rescatarse la política diplomática de su ministro Varela cuando el gobierno proclamaba que la victoria no da derechos. Después reemplaza a Varela con Tejedor y Argentina queda con una porción de territorio paraguayo en Formosa.
pero el planteo efectuado inicialmente resulta importante desde el punto de vista latinoamericano. La política acuerdista con Urquiza, así como los disentimientos con Taboada, ratifican también que ese gobierno tenía un perfil muy particular. Otros aspectos como la creación del Observatorio de Astronomía en Córdoba, la exposición industrial en Córdoba, telégrafos, censo y la intención colonizadora, una reforma agraria en Chivilcoy. Encontramos con Beatriz Hernández, que es la administradora del museo. Perdón, voy a hacer una corrección. Soy la coordinadora de las actividades culturales del museo, es decir, los cursos y actividades diversas que hay en el museo. Bueno, nosotros tenemos una entrevista sobre Sarmiento. Bueno. Te voy a hacer unas preguntitas. Bien. ¿Cuáles fueron las medidas más importantes durante su gobierno? El gobierno fue muy extenso, el gobierno de Sarmiento. En aquel tiempo, recuerden que las presidencias duraban 6 años, no 4 años como actualmente. Sarmiento prácticamente se ocupó de la organización del país, porque venía después de la presidencia de Mitre, que fue el ciclo que se conoce como Organización Nacional. Entonces Sarmiento se ocupó en primer lugar de la enseñanza, es decir, se multiplicaron las escuelas, tanto primarias como secundarias, porque él había... La segunda pregunta es, ¿cómo fueron sus primeros años en el gobierno? Sus primeros años Sí. de gobierno fueron difíciles. Sarmiento llegó al gobierno sin tener partido político. Los que hicieron su campaña para ser elegido presidente eran sus amigos. Entonces, por lo tanto, tenía grandes enemigos de los otros partidos políticos que sí estaban organizados, ¿cierto? Tuvo que luchar mucho contra la ignorancia, contra la incomprensión. Cuando él pedía el presupuesto para educación, todos decían que era una barbaridad, que ese presupuesto, se reían porque decían que ese presupuesto no podía existir, pero sin embargo después con los años fueron dándose cuenta que la base de toda una organización de un país era la educación. La tercera pregunta es, ¿cuándo se inició como periodista? Se inició como periodista en la provincia de San Juan. En 1839 ya él publicaba un periódico que se llamaba El Sonda. Recuerden que eran periódicos, no eran diarios. ¿Qué participación tuvo en la caída de Rosas? La participación que tuvieron todos los exiliados, tanto los que estaban en Chile como los que estaban en Montevideo, escribían en los periódicos y trataban de formar como asociaciones libertarias, protestando contra la política de Rosas, de persecución política, ¿no? No había... Eran los temas que preocupaban a Sarmiento. A Sarmiento sobre todo le preocupaba la libertad de ideas, es decir, que la gente pudiera expresar sus ideas por escrito o verbalmente sin que hubiera ninguna clase de censura. En otros países. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No, por nada. Tras su renuncia como gobernador de San Juan y para protegerlo de las críticas suscitadas por su actuación contra el chancho, es enviado a Estados Unidos por Mitre en el año 1864. Llega a Nueva York, cuando llega a Estados Unidos es enviado como ministro plenipotenciario de la Argentina. Llega a Nueva York en el año 1875 y empieza a frecuentar las universidades norteamericanas. Y es reconocido con los doctorados de honoris causa. Mientras Sarmiento estaba en Estados Unidos, un grupo de políticos lo postuló en Argentina para presidente de la nación. Las elecciones que se llevaron a cabo en abril de 1868 le otorgaron el título y entonces Sarmiento emprendió su viaje hasta Argentina para asumir la presidencia el 12 de octubre de ese año. Cuando llegó, Sarmiento tenía 57 años y muchos proyectos por delante. Escuché hablar de un Dominguito, ¿ustedes saben qué fue? Sí, Dominguito fue el hijo adoptivo de Sarmiento. Él nació en Chile en 1845, pero su padre biológico falleció, Juan Castro Calvo, cuando él era un bebé. En cambio su madre, Benita Martínez Pastoriza, se había casado con Sarmiento y bueno, lo adoptaron. ¿O no, Jacqueline? Sí. Además, Sarmiento lo quería un montón a Dominguito y tras su muerte, ocurrida en la batalla de Curupaytí en septiembre de 1866, a los 21 años, cayó en una profunda depresión. Oh, pobre. Cuando Sarmiento tenía 77 años, se mudó al Paraguay y desde allá le mandaba cartas
Aurelia Vélez, diciéndole que se mude para allá para poder vivir juntos y sonreírle a la vida. Bueno, después Aurelia fue a Paraguay a vivir con él y estuvo todos estos meses con él. Y después, a principios de septiembre, se tuvo que volver a Buenos Aires, mientras él se quedó viviendo allá con su hija y con su nieta María Luisa, y después, un 6 de septiembre, le agarró un ataque al corazón y se terminó muriendo